En un pequeño pueblo de Belén, en las colinas de Judea, nació un niño que sería conocido como David, hijo menor de Isaí, un humilde pastor de ovejas. Desde su nacimiento, David parecía destinado a algo más que una vida común y corriente. La tradición cuenta que incluso en sus primeros años, su mirada parecía penetrar en lo más profundo de las almas. David creció entre las ovejas, aprendiendo los secretos del cuidado del rebaño de su padre. Pasaba largas horas en los campos, bajo el sol ardiente, cantando canciones que él mismo componía para calmar a las ovejas y alegrar su propio corazón. Su habilidad con la lira y su voz melodiosa pronto se hicieron conocidas en toda la región, y muchos se maravillaban de la gracia con la que tocaba y cantaba. A pesar de ser el más joven de los hijos de Isaí, David demostró desde temprana edad una valentía y destreza inusual. En más de una ocasión, enfrentó a los depredadores que amenazaban con atacar al rebaño, defendiendo a las ovejas con una valentía que parecía más allá de su corta edad. Sus hermanos mayores, que servían en el ejército de Saúl, el rey de Israel, a menudo se burlaban de él, por su juventud y aparente fragilidad, pero David no se dejaba amilanar por sus palabras. Un día, la vida de David daría un giro inesperado. El profeta Samuel, un hombre venerado en toda la tierra de Israel, llegó a Belén en busca del futuro rey de la nación. Isaí reunió a sus hijos para presentarlos al profeta, pero Samuel miró más allá de los hermanos mayores, buscando al elegido de Dios entre los más jóvenes. Cuando sus ojos se posaron en el joven David, un destello de reconocimiento iluminó su rostro, y supo que había encontrado al indicado. Con un gesto solemne, Samuel ungió a David con aceite sagrado, proclamándolo como el futuro rey de Israel, ungido por el mismo Dios. Aunque David apenas entendía el significado de lo que acababa de ocurrir, sabía que su vida había cambiado para siempre. A partir de ese momento, su destino estaba sellado, y aunque enfrentaría numerosos desafíos y peligros en su camino, nunca olvidaría la promesa que había sido hecha sobre él en aquella humilde morada en Belén. La noticia de la unción de David se extendió rápidamente por toda la tierra de Israel, y despertó tanto esperanza como temor en los corazones de aquellos que escucharon. Para David, este momento fue tanto un honor como un peso abrumador. Aunque aún era joven y estaba lejos de comprender completamente el alcance de su destino, sabía que había sido llamado a un propósito mayor que su propia vida. En las llanuras del valle de Ela, se libraba una batalla que cambiaría el curso de la historia de Israel. En un lado del valle el ejército de Israel, dirigido por el rey Saúl, se alineaba en formación, con sus filas temblando bajo el peso de la incertidumbre y el miedo. En el otro extremo, el ejército filisteo, imponente y amenazante, desafiaba a los israelitas con su poderío militar y su confianza desbordante. En medio de este tenso enfrentamiento, surgió un desafío que pondría a prueba el coraje de ambos bandos. De entre las filas de los filisteos, emergió un gigante de estatura imponente, vestido con una armadura reluciente y armado con una lanza que parecía capaz de atravesar montañas. Este era Goliat, el campeón de los filisteos, cuya fama y ferocidad habían infundido terror en los corazones de sus enemigos. Durante 40 días, Goliat desafió a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para enfrentarse a él en combate singular. Sin embargo, ningún hombre del ejército de Saúl se atrevía a aceptar el desafío, pues el mero pensamiento de enfrentarse al coloso filisteo era suficiente para helar la sangre en las venas de cualquier hombre valiente. Un día David fue al campamento a llevar provisiones a sus hermanos, y al escuchar el desafío de Goliat, algo se encendió en el corazón de David, una chispa de valentía y determinación que lo impulsó a dar un paso al frente. Con el permiso de Saúl, David se presentó ante el gigante filisteo, armado solo con una honda y unas pocas piedras lisas que había recogido del lecho del arroyo. A primera vista, parecía una locura, un acto de suicidio frente a un adversario tan formidable. Pero David no confiaba en su propia fuerza o habilidad,
sino en el poder y la protección de Dios que lo había ungido como futuro rey de Israel. Con un grito de confianza en el Señor, David lanzó una piedra con toda la fuerza de su juventud y toda la fe de su corazón. La piedra voló con precisión milagrosa y alcanzó su objetivo con un golpe sordo, derribando al gigante Goliat y dejándolo inerte en el suelo polvoriento del valle. El clamor de victoria que estalló entre las filas de los israelitas resonó en los cielos como un eco de triunfo y liberación. La derrota de Goliat no solo fue una hazaña militar impresionante, sino también un testimonio del poder de la fe y la valentía de un joven pastor que confió en Dios para enfrentar a cualquier adversario, por más imponente que pareciera. En los campos de batalla, entre el fragor de las espadas y el estruendo de los escudos, se forjó una amistad que perduraría a través de los tiempos. Jonatán, el hijo del rey Saúl, y David, el joven pastor ungido por Dios, encontraron en medio del caos y la violencia un vínculo que trascendería las fronteras de la lealtad y la amistad común. Jonatán compartió con David los secretos de la corte y los entresijos del reino, mientras que David, a su vez, le brindó apoyo y consejo en momentos de duda y desesperación. Juntos, lucharon en batallas, compartieron alegrías y penas, y fortalecieron su vínculo día a día, hasta que su amistad se convirtió en una fuerza que ni siquiera los reveses del destino podían romper. Sin embargo, su amistad no estuvo exenta de desafíos y pruebas. El celoso y paranoico rey Saúl, padre de Jonatán, vio en David una amenaza para su propio reinado y trató de destruirlo en más de una ocasión. Pero Jonatán permaneció firme en su lealtad hacia su amigo, defendiéndolo incluso contra la ira de su propio padre y arriesgando su propia vida para protegerlo. David se encontraba en constante fuga. La envidia y la ira de Saúl habían convertido a David en un fugitivo, perseguido implacablemente por el ejército del rey. Sin embargo, en medio de las sombras de la persecución, David encontró una luz de esperanza en aquellos que se unieron a él en su huida. Reuniendo a su alrededor a un grupo heterogéneo de descontentos, proscritos y oprimidos, David formó lo que se conocería como los valientes de David. Pero la vida como fugitivos no fue fácil para David y sus hombres. A menudo enfrentaban escasez de alimentos y agua, y debían estar constantemente alerta ante la posibilidad de ser emboscados por los soldados de Saúl. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el vínculo entre David y sus seguidores se fortaleció con cada desafío superado y cada victoria alcanzada. Con el tiempo, la fama de David y sus valientes se extendió por toda la región, y muchos se unieron a su causa, buscando refugio y protección bajo su liderazgo. Entre ellos se encontraban hombres valientes y leales, como Abisai, Joab e Itai, cuyas hazañas y sacrificios se convertirían en leyenda en las páginas de la historia de Israel. Después de la trágica muerte del rey Saúl y de su hijo Jonatán en la batalla del monte Gilboe, Israel se sumió en la incertidumbre y el caos. Mientras la nación lloraba la pérdida de su monarca, las tribus se encontraban divididas y desorientadas, sin un líder claro que pudiera unificarlas y guiarlas hacia un futuro seguro. En medio de este vacío de poder, David emergió como una figura central, un líder que había sido ungido por Dios y que había sido prometido como el futuro rey de Israel. Con la muerte de Saúl, David recibió el apoyo de la tribu de Judá, que lo reconoció como su soberano y lo ungieron como rey en Hebrea, estableciendo así una base de poder desde la cual podría consolidar su autoridad sobre el resto de las tribus. Sin embargo, la unificación de Israel no sería una tarea fácil. A lo largo de los años, Saúl había gobernado con mano dura y había enfrentado numerosas rebeliones y desafíos internos. Ahora, con su muerte, las tribus estaban más divididas que nunca, y muchos se preguntaban si David sería capaz de restaurar la estabilidad y la unidad perdidas. Determinado a demostrar su valía como líder, David se embarcó en una campaña militar para consolidar su autoridad y expandir su reino. Con la ayuda de sus valientes seguidores y la bendición de Dios, David libró batallas contra los enemigos de Israel,
asegurando las fronteras del reino y derrotando a aquellos que se oponían a su reinado. Poco a poco, las tribus de Israel comenzaron a reconocer la autoridad de David y a aceptarlo como su rey legítimo. Con habilidad política y astucia militar, David logró forjar alianzas con líderes tribales clave y ganarse el respeto y la lealtad de su pueblo. Finalmente, tras años de lucha y sacrificio, David logró su objetivo de unificar a las tribus de Israel bajo su liderazgo. Fue coronado como rey de todo Israel. Con su coronación, David marcó el comienzo de una nueva era para Israel, una era de paz y prosperidad bajo el reinado de un rey que era amado y respetado por su pueblo. Decidido a hacer de Jebús la capital de su reino unificado, David reunió a sus valientes guerreros y lanzó un asedio contra la ciudad. Los jebuseos, confiados en la seguridad de sus fortificaciones, desafiaron a David y a sus hombres a entrar en la ciudad, burlándose de su capacidad para derrotarlos. Pero David, inspirado por la mano de Dios que lo había guiado en el pasado, no se dejó intimidar por las burlas de sus enemigos. Con ingenio y valentía, sus hombres encontraron un punto débil en las defensas de Jebús y lograron infiltrarse en la ciudad, abriendo las puertas a las fuerzas de David y permitiendo que tomaran el control. Con la conquista de Jebús, David había logrado unificar a las tribus de Israel bajo una sola bandera y establecer una capital para su reino. La ciudad fue rebautizada como Jerusalén, y David la convirtió en el centro de su gobierno y la sede de su corte. Allí construyó un palacio real y comenzó a planificar la construcción de un templo para albergar el Arca de la Alianza y servir como lugar de adoración para el pueblo de Israel. La conquista de Jerusalén marcó un hito crucial en el reinado de David y consolidó su posición como el más grande de los reyes de Israel. Desde ese día en adelante, Jerusalén sería conocida como la ciudad de David, el corazón de la nación de Israel y el símbolo de su unidad y grandeza bajo el reinado de un rey que había sido elegido y ungido por Dios mismo. Una vez establecida como capital, David se dedicó a consolidar su reino y expandir sus fronteras. Con una hábil diplomacia y astutas alianzas, logró asegurar la lealtad de las tribus vecinas y establecer una red de relaciones comerciales que enriquecieron a la ciudad y fortalecieron su posición en la región. Pero el reinado de David no estuvo exento de conflictos y desafíos. En su lucha por unificar a las tribus de Israel, enfrentó la oposición de aquellos que se resistían a su liderazgo y cuestionaban su legitimidad como rey. Sin embargo, con determinación y sabiduría, David supo ganarse el respeto y la lealtad de su pueblo, consolidando así su posición como el más grande de los reyes de Israel. Además de sus logros políticos y militares, David también se destacó como un poeta y músico talentoso. Compuso numerosos salmos y canciones que celebraban la grandeza de Dios y expresaban los anhelos del corazón humano. Su música resonaba en los palacios y templos de Jerusalén, inspirando al pueblo de Israel a adorar al Señor con fervor y devoción. Después de la consolidación de su reino y la transformación de Jerusalén en la capital de Israel, David se encontraba en la cúspide de su poder y gloria. Sin embargo, incluso los más grandes entre los hombres están sujetos a la debilidad y la tentación, y David no fue la excepción. Un día, mientras paseaba por los terrazos de su palacio, David vio desde lo alto a una mujer hermosa bañándose en una casa cercana. La mujer se llamaba Betsabé, y era la esposa de Urías, uno de los valientes guerreros que servían en el ejército de David. Aunque sabía que Betsabé estaba casada, la belleza de la mujer lo cautivó y despertó en él un deseo prohibido. Sin detenerse a considerar las consecuencias de sus acciones, David envió mensajeros para que trajeran a Betsabé a su palacio, y pasó la noche con ella. Poco después, Betsabé quedó embarazada del hijo de David. Alarmado por las implicaciones de su pecado, David trató de encubrir su falta enviando a Urías de regreso a la batalla, con la esperanza de que pensaran que el niño era suyo. Sin embargo,
Urías se negó a disfrutar de los privilegios de la vida en el palacio mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. Ante la obstinada integridad de Urías, David se sumió en la desesperación y la desesperanza. Consciente de que su pecado había sido expuesto y temeroso de las consecuencias que enfrentaría, David urdió un plan desesperado para encubrir su falta. Ordenó a Joab, uno de sus generales, que pusiera a Urías en la primera línea de batalla y que luego lo abandonara a su suerte. La trágica muerte de Urías en combate fue el triste epílogo de un pecado que había manchado el reinado de David y ensombrecido su legado como rey de Israel. Aunque intentó justificar sus acciones y ocultar su pecado, David no pudo escapar del juicio de Dios, quien envió al profeta Natán para confrontar al rey con su maldad y proclamar el castigo que le aguardaba. Aunque David experimentó el perdón y la misericordia de Dios después de arrepentirse sinceramente de su pecado, las consecuencias de su acción nunca lo abandonaron. La tragedia de su pecado con Betsabé dejó una marca indeleble en su reinado y en su vida personal, recordándole siempre la fragilidad de la condición humana y la necesidad de buscar la gracia y el perdón de Dios. Después del pecado con Betsabé, la vida de David se vio envuelta en una espiral de tragedias y conflictos familiares que sacudieron los cimientos de su reinado. El pecado había sembrado la discordia y la desconfianza entre los miembros de su propia casa, llevando a una serie de eventos que llenarían de luto el palacio real de Jerusalén. La primera consecuencia del pecado de David fue la muerte del hijo nacido de su unión con Betsabé. A pesar de las oraciones y súplicas del rey, el niño enfermó gravemente y finalmente falleció, dejando un vacío de dolor en el corazón de David y Betsabé. Pero las tragedias no terminaron ahí. El hijo mayor de David encontró su muerte en manos de su hermano Absalón en una fuerte pelea. Luego de eso, Absalón se rebeló abiertamente contra su padre y buscó derrocarlo del trono. Reuniendo a un grupo de seguidores y aliados, Absalón se alzó en armas contra David, desatando una guerra civil que dividió a la nación y amenazó con destruir todo lo que David había construido. A pesar de los esfuerzos desesperados de David por reconciliarse con su hijo rebelde, la guerra culminó en una batalla en el bosque de Efraín, donde las fuerzas de David derrotaron a las de Absalón. Sin embargo, la victoria fue amarga, ya que David recibió la noticia de la muerte de su hijo con un lamento desgarrador y un dolor que no podía ser consolado. La tragedia que había comenzado con el pecado de David con Betsabé había dejado un rastro de destrucción y dolor, recordándole al rey una y otra vez las terribles consecuencias de sus acciones. Aunque David experimentó el perdón y la misericordia de Dios, las tragedias que habían asolado su familia lo persiguieron hasta el final de sus días, recordándole siempre la fragilidad de la condición humana y la necesidad de buscar la gracia y el perdón de Dios. David, cuya larga barba blanca y arrugada piel revelaban los años de sabiduría y experiencia, yacía en su lecho de muerte, rodeado por sus hijos, nietos y fieles servidores. A su alrededor, las velas parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la habitación mientras la luz del día se desvanecía lentamente. Con voz débil pero firme, David reunió a sus seres queridos a su alrededor y compartió con ellos las últimas palabras de sabiduría y consejo que había atesorado a lo largo de su vida. Con el paso de las horas, la fuerza vital de David comenzó a desvanecerse lentamente, y su respiración se volvió más débil y entrecortada. En un momento de serenidad y paz, cerró los ojos y entregó su espíritu a Dios, dejando atrás el mundo terrenal para unirse a la compañía de los justos en la eternidad. El pueblo de Israel lloró la pérdida de su amado rey, pero también celebró su vida y su legado con cantos de alabanza y gratitud. En los días y semanas que siguieron, Jerusalén se llenó de historias y canciones que recordaban las hazañas y la bondad de David, manteniendo viva su memoria en los corazones de su pueblo por generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en esta historia. Bendiciones.